Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. Mi nombre es Rocío Gutiérrez y soy la host de este podcast. A veces es muy frustrante cuando nos trabamos en un proceso creativo, pero creo que también nos olvidamos que precisamente es eso, un proceso creativo. Entonces, la frustración también es parte del trabajo y hay que, de cierta manera, amigarnos con ella y tratar de manejarla para que al fin de cuentas podamos diseñar algo que sea acorde a lo que queremos contar y que vaya junto con los personajes. A mí me pasaba mucho en la facultad que había procesos muy largos porque tenía diseño los lunes y los jueves, 4 horas por cada día, que en realidad la corrección eran 20 minutos con suerte, en donde de una clase para la otra siempre te hacían cambios y cambios muy drásticos y como que a veces era como muy difícil seguirle el hilo a lo que queríamos contar o mismo lo que querían las profesoras. Era como muchas vueltas, muchos cambios, incluso a veces había profesores que eran muy crueles porque no llegabas a entenderle la idea de lo que ellos querían ver, entonces se generaban como ciertas situaciones que eran bastante feas. Por lo menos a mí me pasó mi experiencia. No sé si ahora hay profesores que cambiaron o... Pero bueno, entendieron que son estudiantes los que están guiando y donde todavía no tienen la capacidad como para poder proyectar ciertas cosas a futuro. O sea, a mí me pasaba, yo como estudiante, tal vez no podía ver el fin de ese proyecto, pero ahora como profesional me pasa como que ya entiendo cómo son ciertas metodologías y me ayuda a entender cuál va a ser el final. También porque yo también me creé una en donde también me ayuda a poder ayudar a mi cliente. Y me pongo a pensar que precisamente eso es lo como que también uno de los factores de frustración, que en la facultad todo es tan idílico, tan esto debería ser de esta manera, esto debería ser tal otra, y vos vas a la vida real y no pasa así. Para empezar, los procesos son mucho más cortos que en la facultad. No hay tantas correcciones tampoco. Pues en la facultad tal vez empezabas un trabajo y lo terminabas al mes y medio, 2 meses. Y precisamente eso, como teníamos clases los lunes y los jueves, teníamos correcciones todo el tiempo, que en la vida laboral no es así, porque cada corrección, cada cambio lleva un presupuesto, ya sea económico o laboral de la gente. Es como que en ese sentido la vida laboral es como más amena. No deja de ser estresante porque volvemos a lo mismo, es un proceso creativo. O por lo menos hay los clientes que te contratan tienen más confianza en tu trabajo y, y confían en la visión que entendiste para ese proyecto. Si hay algún cambio, no es de todo el proyecto, es de una mini parte, ya sea de un personaje, de algún color o algún momento específico, pero se habla y se trata de como de salvar la primera propuesta, porque precisamente es todo un presupuesto en tiempo y en plata que la producción que corre ese riesgo por pagarlo. Y cuando hay tantos cambios en un proyecto, ya te genera también cierta inseguridad. Creo que esa inseguridad a mí en la facultad como que la vine arrastrando en mis primeros trabajos. Entonces era como que estás formando profesionales, pero al mismo tiempo estás generando que la frustración de un proceso creativo se vuelva mucho peor. Entonces, entender que el proceso creativo en una facultad no es lo mismo que en una producción, lleva tiempo, varios choques en mi caso también, en donde la responsable sos vos, así como eras en tu proyecto de la facultad, pero hay como cierta diferencia en que, vuelvo a lo mismo, los clientes que te contratan confían en lo que vos estás proyectando, porque al fin de cuentas vos sos la que tiene como las herramientas para poder hacer ese proyecto y llevarlo a cabo. Entonces, la solución que encontré en entender estos procesos completamente diferentes entre la facultad y una producción es precisamente eso, entender que son procesos diferentes en que no puedes cambiar a las personas, pero sí puedes elegir tus condiciones y con quién trabajar. E incluso esto yo lo he trabajado mucho en terapia, porque al principio yo tomaba cualquier trabajo que me venía y era como,
pero esto no me acerca a lo que yo quiero lograr con mi marca, con proyectos de vestuario. Tal vez en un principio sí es un poco necesario como para terminar de entender tu estilo, qué querés contar, para dónde querés ir. Eso no quita que vos podés poner tus condiciones y los clientes, si van a trabajar con vos, las van a tener que aceptar, porque hay cosas que para mí no son negociables y las tuve que aprender a la mala. Por ejemplo, el tema de los horarios. Me han llegado clientes que me mandaban mensajes a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, y era como, no, señor. Y lo peor es que yo los contestaba, entonces yo también ahí estaba validando ese accionar. Y después te das cuenta que ese mensaje no era tan urgente y que podía esperar hasta las 9 de la mañana del otro día. Poner condiciones para los demás también te ayuda a vos a ordenarte en tu trabajo. Y condiciones me refiero a horarios, cuánto tiempo voy a trabajar en ese proyecto, cuántos personajes, cuántos trajes si es que los realizo, cuánto presupuesto hay para vos, para materiales, tener un precio de hora, por trabajo, cuánto es el básico que querés cobrar por proyecto, qué es lo que va a incluir tu servicio como diseñadora de vestuario, hasta dónde llega tu propuesta, si vas a trabajar para otras personas, si no vas a trabajar para otras personas. Esas cosas como que me parece que tienen que como que estar claras, incluso para que vos te puedas ordenar. Entonces, entender estas condiciones también te ayudan a vos a ordenarte en tu trabajo. También poder ser capaz de entender tu capacidad para tomar trabajos, porque tal vez un trabajo te lleva tanto tiempo y tenés otros tres y tal vez no llegas a cumplir con todos. Y cómo desarrollas un trabajo, cómo llegas a término ese trabajo, también es importante para que tu frustración no aumente. Porque en la vorágine de tareas que tenemos, es muy fácil caer en la desesperación y decir, ay, no llego, y es como, no, si puedo ordenarme de esta manera, voy a llegar a término. Punto. Y entender que los tiempos son diferentes, uno de mis primeros puntos, como para decir, ok, la frustración también es parte del proceso, pero se lleva de diferentes maneras. Lo que me lleva al segundo punto. Tus ideas no siempre son una mierda como me la hacían creer en la facultad. Tal vez ustedes tuvieran mejores profesores y no les pasaba, pero yo sí tuve profesores muy crueles en donde me hacían dudar hasta de por qué puse un pespunte. Que al final de cuentas es una decisión de diseño y de gustos personales, pero que a la larga terminan como construyendo esta idea de tus ideas hay veces como que no son las adecuadas. Entonces, también es un punto de frustración porque te vas a sentar a diseñar para un cliente y te genera como esa cosa de decir, ay, estoy tomando bien las decisiones, esto está bien pensado, se podrá llevar de esta manera. Y después vas al cliente y tal vez a tu cliente le parece una idea maravillosa y vos te estuviste como carcomiendo de que la idea no iba a funcionar. Entonces es como que también confiar en que tu proceso no está tan mal. Porque cuando se lo presentas a una persona, tal vez sí la idea funciona para ese cliente. Se da una parte en la que en la facultad no te la enseñan y tienes que aprender a vender tus ideas. Que tenés que aprender a negociar qué cosas sí, qué cosas no. Y por más que para vos la idea no sea la correcta, tal vez para tu cliente sí. Y ahí está el problema, en entender que atravesar la frustración de un proceso creativo es también creértela. A mí me pasaba mucho en mis primeros trabajos que yo iba como así toda dubitativa y no sabía si le iba a gustar y le llevaba miles de opciones y terminaba mareando al cliente. Entonces como que no colaboraba también con mi frustración porque entendía como que no podía diseñar porque mis ideas no eran correctas. Tal vez no pase tanto por el cliente, sino entender que las decisiones para ese personaje y para ese guión están bien. O sea, confiar un poco más en las decisiones que tomamos y que están justificadas para poder creérnosla. Porque a fin de cuentas, por algo también te eligieron como diseñadora. No ser tan dura con una misma y empezar a ver todo lo bueno que hay en tu proceso creativo.
Eso también ayuda a destrabar bastante la frustración. Esto es algo que yo hablo mucho con mi psicóloga, porque a mí me pasa mucho de sobrepensar demasiado las cosas y el darle la vuelta y mirar todos los escenarios y es como, no, bueno, ok, pará. Hiciste esto. Te llevó a esto. Estás bien. Si a lo sumo un cliente quiere un cambio, lo va a pedir. Pero no es porque no hayas hecho bien tu trabajo. El tomar decisiones en el trabajo también te ayuda a crecer como diseñadora. Las decisiones que tomaste son correctas para ese proyecto. Entendiste lo que quiere ese director, entendiste el guión y puedes entender a los personajes, puedes crear una visión. Es simplemente tener un poco más de confianza, digo simplemente, a veces cuesta bastante, tener más confianza y poder decir, ok, está funcionando, va a salir todo bien. Confiar también en que no solo pasa todo en tu cabeza, que estás accionando ante eso y que a fin de cuentas sigue siendo un trabajo en equipo. Si al director no le gusta tu visión, te lo va a decir. Tener calma y confianza también ayuda en el proceso de atravesar la frustración. Es por eso que pienso que repasar todos los pasos que fuiste logrando a lo largo del proceso también ayuda como a bajar la frustración y entender que por más que los tiempos sean cortos en una producción, estás tomando un buen camino. Y el tercer punto que acompaña la frustración en un proceso creativo es demasiada información. A mí me pasaba mucho que me terminaba perdiendo en la investigación y perdí el rumbo de lo que queríamos contar, que en el guión está establecido o en lo que quiere la persona también. Entonces como que, si bien para mí es una de las partes más divertidas, el investigar y el poder aprender más cosas, era como que había tanta información del momento político, del momento histórico, de la sociedad, eh, que había muchas veces como que quería bajar todo y así no funcionaba, porque tal vez no acompañaba lo que queríamos contar en el guión. Entonces, perderme en la investigación también generaba un punto de frustración para mí. Me costaba salir de ese momento. Y la solución que encontré cuando me pierdo en la investigación es parar, pensar, a veces aislarme y descansar, porque no hay otra opción. Y es muy difícil, a mí me cuesta mucho el descansar, el tomarme el tiempo. Como yo seguía dándole tantas vueltas a las ideas, como que no podía poner un freno para poder entender que las decisiones que tenía que tomar eran las correctas. Y sin ese descanso, las ideas no van a surgir. Entonces, entender que para poder atravesar la frustración de la demasiada información que tenía, era descansar. Era tomarme el tiempo, comer, mirar un capítulo, una serie, media hora, desconectar, porque después, en ese momento de descanso, de decir, bueno, está bien, corto acá, las ideas surgían solas. No solas. Podía, en ese momento de descanso, podía como conectar desde otro lado y poder entender qué es lo que quería formar en mi cabeza para ese personaje o para ese guión. Entonces es así que las ideas más concretas surgen cuando estás distraído, ya sea cocinando o te estás bañando. Y la mejor solución en ese momento es tener el teléfono, una hoja a mano, un cuaderno y anotarlo. Anotarlo y después como terminar de bajarlo a tierra. Entonces es como un banco infinito de ideas que si bien tal vez no entra como para un proyecto, puede entrar en otro. Y entender también que las propias capacidades de uno, tal vez en esa vorágine de información, no todo puede entrar en un proyecto, pero sí en otro, que también es válido. Porque si tal vez te tocaron dos proyectos con una ambientación en un mismo tiempo, ya tenés una parte ganada, porque ya viste ese tiempo, esa ambientación, esa época. Y como también pasaste a otro proyecto, tenés como otra visión, en donde incluso te puedes sacar el gusto, por así decirlo, de
tomar una idea de otro proyecto que tal vez no fluía, pero implementarla en el nuevo. Entonces es como que también puedes abrirte en tus posibilidades de diseño y las posibilidades para un proyecto son infinitas. Entender que en un proceso creativo la frustración también es parte y solo hay que aprender a transitarla, a manejarla, a atravesarla, que tal vez con el tiempo podemos hacer como que, bueno, dure menos, pero también amigarnos con la idea de que tal vez va a llegar, porque es parte, no queda otra. Pero bueno, no sé si a vos te pasa lo mismo. Si es así, me gustaría que lo charlemos. Me puedes escribir por Instagram a rg.costumes. Lo charlamos. A ver si te ocurren otras maneras de atravesar un proceso creativo y sus frustraciones. Así que me encantaría escucharte. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.